Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Gerson Steven Sánchez, Nilmar Manrique, Valery Morales, Sebastián Agua Blanca, Alexandra Flores, Jonathan Ramírez. y hoy le vinimos a hablar sobre la defensa de los páramos. ¿Qué son los páramos? Los páramos son ecosistemas de montaña que se desarrollan por encima de los bosques andinos, a alturas que pueden ser superiores a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Por su zona ecuatorial, tienen clima frío todo el año y sus suelos de orígenes volcánicos suelen ser muy fértiles. Conservación de páramos. Protección y manejo sostenible de estos ecosistemas estratégicos, que son cruciales para la regulación del ciclo hídrico y la biodiversidad. Un claro ejemplo de conservación de páramo es por parte de los indígenas Uwa. Me incluyo porque yo también hago parte de esa comunidad o esa etnia. Protegen el páramo de Sisuma, o como lo conocen todos, el páramo del Cocuy. Los indígenas siempre han luchado por prohibir el turismo y la agricultura en este páramo. ¿Por qué? Porque siempre se ha visto afectado el agua por contaminación. Algunos animales que antes uno los podía ver desde lejos ya no aparecen. ¿Por qué? Por miedo a que el ser humano los lastime y los dañe. Entonces, la semana pasada, el gobierno decretó la ley o el artículo que protege los páramos, que prohíbe el turismo y la agricultura dentro del páramo. Esto es muy beneficioso para todos en general, porque si protegemos el páramo, estamos protegiendo el agua que abastece a muchísimos municipios alrededor, llámese Tunja, Paipa, Cuará, Fortul, Tame, que quedan cerca de ese páramo. Bueno, yo vengo a hablar en qué ecosistema está. El ecosistema se encuentra principalmente en zonas montañosas y en zonas altas tropicales. Se caracterizan por tener suelo húmedo, clima frío, con poca profundidad. Hay plantas que se establecen mediante el clima. Se encuentran principalmente en diferentes partes del mundo, abarcando países como África, Colombia, Ecuador y Perú. También hay un páramo en África llamado Etiopía, con poca agua y poca biodiversidad. Por eso es que en ese país escasea mucho el agua. Bueno, vengo a explicar la amenaza de los páramos. Voy a explicar la mayor razón por la cual los páramos llegan a su destrucción. En este caso, para mí sería el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano con sus malas acciones hacen que la naturaleza llegue a su fin. En este caso, las quemas asociadas con los páramos están distribuidas en dos clases. La clase A, que es cuando la quema se provoca por causas naturales, como la madera, etc. La clase B es cuando se provoca por cosas industriales. En el caso serían cosas inflamables, la gasolina, los aceites pueden dañar la fauna del páramo, la minería, tienen que usar algunos químicos para poder sacar el oro del páramo, causando que el páramo llegue también a su fin. Entonces, como llego a notar, hago referencia a que el ser humano es la mayor causa de la destrucción de los páramos. Y Altura. Ecosistemas fríos y húmedos con altitudes superiores a 2.500 metros sobre el nivel del mar. En esta imagen se clasifican los páramos, ya sean subpáramo, páramo y superpáramo. Los páramos que van de 3.000 metros a 3.500 se consideran subpáramos. Los que van de 3.500 a 4.000 se consideran páramos, y los más altos que van de 4.000 a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Ese páramo lo tenemos acá en Colombia, que es el páramo más alto que hay en todo el mundo. Ese páramo, entre más altura, más humedad y más biodiversidad para los animales, más ambiente agradable. bueno, como ejemplo voy a tomar estas dos imágenes, la cual es un páramo saludable y un páramo agonizando. Podríamos tomar como conclusión que el páramo que está agonizando tiene dos opciones para haber quedado en su destrucción. Una sería, pues como dije, por las acciones del ser humano, otra sería por eventos naturales como el sobrecalentamiento, lo cual también puede provocar las quemas. Características. Son características biocomunes como suelos ácidos,
baja presión atmosférica, se queda humedad del aire y baja temperatura con fuertes oscilaciones diurnas. A más de 3.000 metros de altura y no muy lejos de la capital, Bogotá, se encuentra uno de los paisajes más exóticos de Colombia, el páramo de Chingaza. La luz aquí cambia constantemente, llueve y escampa varias veces en un día. Cuando se nubla, las temperaturas pueden ser muy bajas. Aún así, es uno de los sitios favoritos de la investigadora María Teresa Becerra del Instituto Humboldt. Y ya con el día uno va viendo que las rosetas se van abriendo un poquito, que se va cambiando, entonces puedes tener una radiación tan alta que parece, pues llega a los 25 grados, puede llegar un páramo, entonces se siente como un campo abierto en el que puedes caminar, en el que puedes ver de lejos las montañas de Colombia y ya después llega la neblina y no ves nada. Colombia tiene el 55% de los páramos del mundo. 6 de cada 10 plantas que se encuentran aquí son endémicas y se han adaptado al clima específico de cada uno de los páramos. Cuando estás en las montañas, cada pico de cada montaña funciona como una isla, tiene características distintas. Puede que el de una montaña sea muy húmedo y el de la otra muy seco. Entonces las especies de esta montaña son totalmente distintas a las de este, por las condiciones. Y probablemente en cada una haya una especie que no está en la otra. Los páramos se convierten entonces en atractivo para los investigadores que buscan determinar cómo funciona este ecosistema. Por el momento hay consenso sobre la capacidad hídrica de los páramos y la labor que cumple la vegetación en capturar el agua. Las características de la vegetación en el suelo permite que haya como una especie de almacenamiento. Entonces lo que hace es como, haz de cuenta caer en un algodón, entonces va cayendo y después el algodón se empapa y va dejando fluir el agua poco a poco. Entonces hace como una funcioncita así como de espuma, de esponja, que permite que vaya regulando y el agua va saliendo más progresivamente. Los páramos son ecosistemas frágiles que se ven afectados principalmente por actividades de minería, agricultura y ganadería. Los campesinos del país son conscientes del impacto que han traído estas actividades y están cambiando sus prácticas agrícolas. Uno de los factores que también es nocivo, que ha sido para buscar el beneficio de las familias, es agricultar con tóxicos, con venenos y utilizar maquinaria pesada. Todo eso ha habido deforestación en la parte un poquito más baja y eso ha hecho de que hoy en día el agua sea menos que entonces. El 70% del agua potable de Bogotá nace en los páramos. Por eso las nuevas generaciones están apostando por otras formas de generar ingresos y de cuidar los ecosistemas. Las rutas turísticas que guía Beatriz Raigoso le permiten dar a conocer la importancia de los páramos. Es además su homenaje a sus raíces campesinas y a su padre. Y ese amor que él tiene hacia su páramo, desde su momento que lo tuvo, así viniera a buscar su ganado, él era feliz. Y las personas eran felices viniendo aquí a observarlo, a sentarse en las partes más altas, a caminarlo. Ellos, yo creo que sienten esa energía que transmite este espacio, y es que no hay páramo sin su gente. Lo que hay que vivir es en armonía con los páramos. Las rutas están diseñadas para que aumente el número de visitantes y conozcan estos ecosistemas, pero limitando el impacto del turismo en la región. Beatriz y 15 guías cambiaron las actividades agrícolas por la protección del páramo Chingaza, que queda a 1 hora de Bogotá en el municipio de La Calera. Para nosotros en este momento y con todo lo que ha pasado, Chingaza y todo lo que alrededor está es sagrado y nos provee de agua, nos provee de oxígeno y nos ayuda a limpiar el aire. La mayoría de las ciudades del país obtienen de los páramos gran parte de sus fuentes hídricas, pero las constantes variaciones en la temperatura podrían significar también un impacto para las urbes. Lo otro es que yo también como líder creo en el calentamiento global, que eso nos está afectando allí porque hoy en día con que deje unos 8 días de llover,
ya esos ríos baja bastante. En la alta montaña, según los estimados, probablemente el cambio climático va a ser más rápido, o sea, si aquí vamos a tener un cambio de 1 grado, en la alta montaña puede ser de 3, y eso va a cambiar totalmente las dinámicas, la composición de las especies, la estructura de algunos de los ecosistemas. Proteger los páramos es una misión que Colombia lleva postergando y que cada vez se hace más urgente. Esto exige cambiar la visión sobre lo que significa este ecosistema, algo que pese a los logros no se da con la rapidez del cambio climático. Este video explora los páramos de Colombia, destacando su importancia ecológica y cultural. Los páramos son ecosistemas únicos y frágiles que proveen agua en gran parte del país, pero están amenazados por actividades humanas como la ganadería, la agricultura y la minería. El video también resalta la biodiversidad de los páramos y los esfuerzos para conservar estos hermosos paisajes que tenemos. Del documental se puede concluir que a través de nuestro propio cuidado, del cuidado que nosotros le demos como humanos, podemos determinar el futuro de nuestras generaciones, así como nos lo han inculcado nuestros ancestros los indígenas. A continuación le vengo a hablar sobre la restauración de un páramo. La restauración de un páramo es un proceso de recuperar un ecosistema, el cual ha sido dañado por actividades del ser humano como la agricultura, la ganadería, la minería y incendios forestales que afectan el ciclo de las actividades, como tanto afectan el ciclo de agua, la actividad del páramo o los recursos hídricos, la contaminación del agua y diversas especies nativas que habitan tanto en los páramos como en ciertas partes del mundo o que el agua que nos llega a las ciudades de nosotros. La importancia de los páramos. La importancia de los páramos en Colombia y en el mundo son de vital importancia, ya que esta no solo nos provee agua a nosotros los humanos, sino que también a miles de animales y de plantas que pues habitan en esta zona. El proyecto Atlas Mundial de los Páramos menciona que en el ecosistema hay 325 comunidades vegetales, que la mayoría de los cuales se refiere a los bosques y a los matorrales. Por último, tendremos la ubicación de los principales páramos. Está el macizo colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta, el páramo del Sumapaz, el páramo La Chingaza, Las Hermosas y el páramo de Santurbán por último. El primer páramo es el macizo colombiano y está ubicado en los Andes colombianos, en los departamentos del Cauca y Nariño. La Sierra Nevada de Santa Marta, que está ubicado en la costa caribeña, Colombia. El páramo del Sumapaz está ubicado en la provincia del Sumapaz, en el departamento de Cundinamarca. La Chingaza, que está ubicado en la cordillera oriental al noroeste de Bogotá. Y el páramo Las Hermosas, que se encuentra ubicado en la cordillera central, en la región andina. Por último, nuestro páramo Santurbán, que es el más cerca que tenemos, queda a 3 horas de Bucaramanga. Es un páramo macizo montañoso que geográficamente también es conocido como el nudo Santurbán y está ubicado entre los departamentos de Santander y el norte de Santander. También tenemos un juego Kahoot para concluir o para saber si los estudiantes comprendieron el tema. El Kahoot se nombra Defensa de los Páramos. Aquí plantea la primera pregunta: los páramos son considerados. Tenemos que completar lo siguiente. Por ejemplo, le doy a una opción, queda correcta, continúa sucesivamente así hasta llegar hasta la quinta pregunta. El que quede en el podio recibirá un premio, ya sea un dulce o otra cosa.